Buenas noches. Soy Umbra, y esta madrugada les traigo 3 relatos que cambiarán para siempre su percepción sobre aquellos que dicen luchar contra las fuerzas del mal. Trabajé durante años como asistente de investigación en casos paranormales para la Iglesia Católica Española. He visto exorcismos reales, he documentado posesiones auténticas y he sido testigo de batallas espirituales que desafían toda lógica. Pero lo que más me aterra no son los demonios que he visto, es lo que les sucede a quienes los combaten. Las sombras revelan verdades que la luz no puede mostrar. Y esta noche descubrirán por qué algunos sacerdotes nunca regresan de esas batallas. Y por qué otros regresan siendo algo completamente diferente. Tengo 54 años y durante los últimos 20 he servido como exorcista oficial del Arzobispado de Sevilla. No es un trabajo que uno elige. Es un trabajo que te elige a ti. Y créanme, hay días en que desearía no haber sido el elegido. Todo comenzó en marzo de 2019, cuando recibí una llamada desesperada de una familia en el barrio de Triana. Los Mendoza, José, Carmen y su hijo de 8 años, Alejandro. Una familia trabajadora, católica practicante, sin historial de problemas mentales o adicciones. El tipo de familia que jamás pensarías que podría enfrentar algo tan sobrenatural. Carmen lloraba al teléfono: padre, mi niño ya no es mi niño. Habla en idiomas que no existen. Conoce cosas que nunca le hemos enseñado. Y anoche levitó sobre su cama. 20 años en este trabajo me han enseñado a ser escéptico. La mayoría de los casos tienen explicaciones médicas o psicológicas, pero algo en la voz de esa madre me hizo tomar el caso inmediatamente. Llegué a la casa de los Mendoza un martes por la tarde. Era una vivienda modesta, pero acogedora, con crucifijos en cada habitación y fotografías familiares que mostraban años de felicidad. Sin embargo, en el momento en que crucé el umbral, sentí esa opresión característica, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado. José me recibió con ojeras profundas y manos temblorosas. Padre, gracias por venir. Alejandro está en su cuarto. No ha salido en 3 días. Mientras subíamos las escaleras, me contó los síntomas. El niño había comenzado a hablar en arameo antiguo, un idioma que ningún niño de 8 años podría conocer. Había dibujado símbolos en las paredes de su habitación, símbolos que yo reconocí inmediatamente como sigils demoníacos del Grimorio de San Cipriano. ¿Han consultado con algún médico?, pregunté, siguiendo el protocolo. 3 doctores, padre, 2 psiquiatras y un neurólogo. Todos dicen que está perfectamente sano. Uno de ellos se negó a volver después de que Alejandro le dijera detalles sobre la muerte de su padre. Detalles que nadie más sabía. Cuando llegamos a la puerta del dormitorio, pude escuchar una voz infantil cantando una melodía extraña, pero las palabras me helaron la sangre. Era un cántico en latín medieval, una invocación a Valpegor, uno de los príncipes del infierno. Toqué la puerta suavemente. Alejandro, soy el padre Miguel. ¿Puedo pasar? El canto se detuvo abruptamente. Luego, con una voz que no pertenecía a un niño, escuché: Antra. Miguel Herrera, te hemos estado esperando. Abrí la puerta, y lo que vi confirmó mis peores sospechas. Alejandro estaba sentado en el centro de la habitación, completamente inmóvil, con los ojos completamente negros. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre. El crucifijo que había estado sobre su cama yacía en el suelo, partido por la mitad. «Hola, pequeño», dije acercándome lentamente. «¿Cómo te sientes?» El niño sonrió, pero no era la sonrisa de un niño. Era algo frío, calculador, maligno, pequeño. Qué curioso que uses esa palabra, considerando lo que le hiciste a tu sobrino hace 12 años. Mi sangre se congeló. Mi sobrino había muerto en un accidente de tráfico hace exactamente 12 años. Y la culpa me había perseguido desde entonces. Había sido yo quien le había prestado mi coche esa noche. Eso no tiene nada que ver con esto, murmuré, pero mi voz temblaba. No. El niño se puso de pie sin usar las manos, como si una fuerza invisible lo hubiera levantado. Matías te pidió que fueras con él esa noche. Tenía miedo de conducir solo en la lluvia, pero tú tenías que terminar tu sermón para el domingo.
¿verdad? Tu trabajo era más importante que la vida de un niño de 16 años. Saqué mi rosario y comencé a rezar en voz alta: Padre nuestro, que estás en los cielos. Alejandro se rió, y el sonido resonó por toda la casa, como el eco de múltiples voces. Deja de esconderte detrás de tus oraciones, Miguel. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes lo que queremos? Los padres habían subido detrás de mí y observaban desde la puerta, abrazados y llorando. Le hice una seña a José para que bajaran. Quédense abajo. Esto va a tomar tiempo. Cerré la puerta y me enfrenté a la entidad que había poseído a este niño inocente. Durante las siguientes 6 horas, libré una batalla espiritual que aún me da pesadillas. El ritual de exorcismo es agotador física y mentalmente. No es como en las películas, no hay efectos especiales dramáticos, solo dolor, resistencia y una lucha constante entre la fe y la desesperación. Alejandro, o lo que fuera que lo habitaba, me atacó psicológicamente durante horas. Me habló de cada pecado que había cometido, cada duda que había tenido sobre mi fe, cada momento en que había fallado como sacerdote. Me mostró visiones de mi sobrino muriendo en el accidente, culpándome con sus últimas palabras. Pero seguí rezando, seguí luchando. Cerca de la medianoche, algo cambió. El niño comenzó a convulsionar violentamente y una voz diferente, una voz llena de dolor y terror salió de su garganta. Padre, ayúdeme, está adentro, no puedo. No puedo resistir. Era Alejandro, el verdadero Alejandro. Luchando por recuperar el control, intensifiqué mis oraciones, invocando todos los nombres sagrados que conocía, ordenando al demonio que abandonara el cuerpo del niño. La temperatura de la habitación bajó dramáticamente, y pude ver mi aliento formando nubes de vapor. Entonces, con un grito que pareció venir de las profundidades del infierno, la entidad se marchó. Alejandro colapsó en el suelo, inconsciente, pero respirando normalmente. Sus ojos habían vuelto a su color natural. Los padres subieron corriendo cuando escucharon el silencio. Carmen abrazó a su hijo, que despertó confundido pero claramente el mismo otra vez. «Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo sucio?» Alejandro no recordaba nada de los últimos días. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo. Pasé los siguientes días supervisando su recuperación. Parecía estar completamente normal. Ann jugaba, reía, comía con apetito. Los símbolos habían desaparecido de las paredes. El crucifijo se había reparado milagrosamente, y la atmósfera opresiva había abandonado la casa. Consideré el caso cerrado, un exorcismo exitoso, pero me equivocaba. Una semana después, recibí otra llamada de José Mendoza. Su voz era apenas un susurro. «Padre, necesita venir inmediatamente. Es Carmen». Algo está muy mal con Carmen. Conduje hasta su casa tan rápido como pude, con una sensación de terror creciendo en mi estómago. Cuando llegué, José me llevó directamente al dormitorio principal. Carmen estaba sentada en una esquina, abrazando sus rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en sus ojos. Sus ojos eran completamente negros. «Hola, Miguel», dijo con la misma voz fría e inhumana que había escuchado en Alejandro. «¿Pensaste que habías ganado?» Me di cuenta de la horrible verdad. No había expulsado al demonio. Simplemente había hecho que se transfiriera a otro miembro de la familia. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carmen sonrió con una sonrisa que no era suya. «Lo que siempre hemos querido, en un alma limpia». El niño era demasiado puro, demasiado inocente. Pero una madre que ha vivido, que ha pecado, que ha dudado. Ella es mucho más interesante. Comencé otro exorcismo esa misma noche, pero esta vez fue diferente. Carmen luchó contra mí con una fuerza sobrehumana. Me arañó, me mordió, me escupió en la cara mientras recitaba blasfemias en idiomas antiguos. Después de 8 horas de lucha, logré expulsar la entidad. O eso pensé. Al día siguiente, José me llamó histérico. Ahora, él estaba poseído. Pasé las siguientes 2 semanas atrapado en un ciclo infernal. Cada vez que lograba expulsar al demonio de un miembro de la familia, simplemente saltaba a otro. Era como un juego macabro de las sillas musicales,
y yo era el único que no entendía las reglas. Fue durante el cuarto exorcismo, cuando la entidad había regresado a Alejandro, que finalmente entendí lo que estaba sucediendo. «No te vas a rendir, ¿verdad, Miguel?», me dijo el niño con esa voz que no le pertenecía. «Sigues viniendo aquí, sigues luchando, sigues creyendo que puedes ganar. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que...» «¡Silencio!». La voz resonó con tal fuerza que las ventanas se rajaron. «¿Quieres saber la verdad, sacerdote? Tu Dios no te está ayudando. Tu Dios no va a venir a salvarte. ¿Sabes por qué?». Me quedé en silencio, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. «Porque ya no crees en Él». Las palabras me golpearon como una bofetada física, porque era cierto. Después de 20 años viendo la cara más oscura de la humanidad, después de presenciar sufrimientos inexplicables, después de fallar una y otra vez, mi fe se había erosionado lentamente. «Cada vez que fallas en salvar a alguien, tu fe se debilita un poco más», continuó la entidad. «Cada vez que ves a una familia destruida por fuerzas que no puede controlar, te preguntas dónde está tu Dios. Y ahora ya no queda nada». Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas porque sabía que tenía razón. En algún punto durante esas 2 semanas de lucha infructuosa, había perdido la última gota de fe que me quedaba. «Pero tengo una propuesta para ti, Miguel», susurró el demonio a través de los labios del niño. «Deja de luchar. Acepta la verdad, Ann, y a cambio, liberaré a esta familia». «¿Qué, Ann, qué verdad? Que tu Dios no existe. Que has desperdiciado tu vida sirviendo a una mentira. Que todos esos años de celibato, de sacrificio, de dedicación, han sido por nada». La tentación era abrumadora. Estaba exhausto, derrotado, vacío, y si renunciara a una fe que ya había perdido, podía salvar a esta familia inocente. Solo di las palabras: «Miguel, renuncio a Dios, renuncio a Cristo, renuncio a todo lo sagrado». Di esas palabras, y esta pesadilla terminará. Abrí la boca para hablar. Las palabras estaban ahí, listas para salir. 3 frases simples que pondrían fin al sufrimiento de los Mendoza. Pero entonces recordé algo. Un momento de hacía muchos años, cuando recién había sido ordenado. Estaba dudando de mi vocación, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Mi mentor, el padre García, me había dicho: «Miguel, la fe no es la ausencia de duda. La fe es la decisión de seguir adelante a pesar de la duda». Con esas palabras resonando en mi mente, tomé mi rosario y comencé a recitar el Padre Nuestro otra vez. Pero esta vez, las palabras salían de un lugar diferente, no de mi conocimiento teológico, sino de algo más profundo, de una esperanza desesperada de que, incluso si mi fe estaba rota, tal vez aún había algo allá arriba escuchando. El demonio rugió de frustración. «¡Estúpido! ¡Débil! ¿Tu Dios no va a...?» «Tal vez no», lo interrumpí, continuando mis oraciones. «Tal vez esté solo en esto. Tal vez toda mi vida haya sido una mentira. Pero incluso si es así, no voy a rendirme con esta familia». La batalla que siguió fue la más intensa de mi vida. Sin la certeza de mi fe para sostenerme, tuve que luchar con pura determinación humana. Recité cada oración que conocía, invoqué cada santo de mi memoria, ordené al demonio que se fuera en el nombre de todo lo que había dedicado mi vida a servir. Y gradualmente, lentamente, la entidad comenzó a debilitarse. No fue mi fe lo que la venció. No fue la intervención divina. Fue algo mucho más simple y mucho más poderoso: el amor de un hombre por su prójimo y la negativa absoluta a permitir que la inocencia fuera destruida. Cuando terminó, los 3 miembros de la familia estaban libres. Alejandro despertó preguntando por sus padres. Carmen lloró de alivio al poder abrazar a su hijo. José me agradeció una y otra vez, pero yo sabía la verdad. No había sido yo quien los había salvado. Había sido ellos quienes me salvaron a mí. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi parroquia, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, sentí paz, no la certeza ciega que había tenido en mi juventud, sino algo más profundo, la comprensión de que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir amando incluso cuando no las tienes. Los Mendoza
están bien ahora. Alejandro es un adolescente normal. Carmen ha vuelto a su trabajo como enfermera. Y José continúa con su negocio de fontanería. Ocasionalmente recibo una carta de ellos, actualizándome sobre sus vidas. Y yo sigo siendo exorcista. Pero ahora entiendo que no estoy luchando contra demonios para salvar almas. Estoy luchando para salvar la humanidad que hay en todos nosotros, incluyéndome a mí mismo. Porque las sombras no solo revelan la oscuridad que nos rodea, a veces revelan la luz que llevamos dentro. Tengo 67 años y he sido exorcista durante 35 años. En todo ese tiempo, nunca había enfrentado un caso como el del padre Sebastián. Moran Sebastián no era mi paciente, era mi colega y mi mejor amigo. Sebastián tenía 45 años cuando lo conocí en 1998. Había sido transferido a Valencia desde una pequeña parroquia en Asturias y había solicitado específicamente trabajar en casos de posesión demoníaca. Era brillante, dedicado y tenía una fe inquebrantable que yo envidiaba en secreto. Durante 15 años, trabajamos juntos en docenas de casos. Sebastián tenía un don natural para el exorcismo. Donde yo necesitaba horas o incluso días para liberar a alguien, él podía hacerlo en una sola sesión. Los demonios parecían temerle genuinamente y las familias afectadas siempre salían de nuestros encuentros completamente libres y en paz. Era el exorcista más exitoso que había conocido. Por eso me preocupé tanto cuando comenzó a cambiar. Todo empezó después del caso Herrera en abril de 2013. Una familia de Alicante había contactado al arzobispado porque su hija de 14 años, María, había comenzado a mostrar signos de posesión después de usar una tabla ouija con sus amigas. Sebastián y yo fuimos juntos, como siempre. El caso parecía rutinario a Nuna, adolescente rebelde que había jugado con fuerzas que no entendía, y ahora necesitaba ayuda para librarse de ellas. Pero cuando llegamos a la casa de los Herrera, algo era diferente. La opresión espiritual era más intensa de lo normal y María no reaccionaba a nuestras oraciones como otros poseídos que habíamos tratado. Sebastián Mora, dijo la niña cuando entramos en su habitación, aunque sus padres juraron que nunca habían mencionado nuestros nombres. Por fin, nos conocemos. Sebastián se acercó a la cama donde estaba atada María. Sus ojos eran completamente blancos y hablaba con una voz que parecía venir de muy lejos. ¿Quién eres?, preguntó mi amigo con su usual autoridad. La niña sonrió, y fue la sonrisa más malévola que había visto en décadas de trabajo. Soy alguien que te conoce muy bien, Sebastián. Alguien que ha estado esperando mucho tiempo para este encuentro. Sebastián comenzó el ritual de exorcismo inmediatamente, pero por primera vez desde que lo conocía, vi duda en sus ojos. El demonio no estaba respondiendo a sus comandos como usual. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que abandones este cuerpo, declaró con voz firme. La entidad se rió. ¿Jesucristo? ¿El mismo Jesucristo que te abandonó en Bosnia, Sebastián? ¿El mismo que permitió que esos niños murieran mientras tú rezabas? Me quedé helado. Sebastián nunca me había hablado de Bosnia. Sabía que había servido como capellán militar antes de convertirse en exorcista, pero nunca había entrado en detalles sobre sus experiencias. Eso no tiene relevancia aquí, murmuró Sebastián, pero su voz había perdido algo de su fuerza. No. María se sentó en la cama a pesar de estar atada, rompiendo las cuerdas como si fueran hilo. Cuéntale a tu amigo Antonio sobre los 17 niños que murieron en el bombardeo de Srebrenica mientras tú dirigías oraciones en el sótano del orfanato. Cuéntale cómo sus gritos se mezclaban con tus salmos. Sebastián había empezado a sudar profusamente. Antonio, creo que deberíamos... Cuéntale cómo prometiste a Dios que dedicarías tu vida a salvar almas inocentes si Él salvaba a esos niños, continuó la entidad a través de María. Y cuéntale cómo tu Dios te ignoró completamente. Silencio, gritó Sebastián. Pero por primera vez en 15 años de asociación, escuché algo que nunca había oído en su voz en miedo. La posesión de María duró 6 horas. Sebastián luchó contra la entidad con una desesperación que me alarmó. No era su usual confianza profesional, sino algo más primitivo,
más personal. Cuando finalmente logramos expulsar al demonio, María volvió a la normalidad inmediatamente, pero Sebastián había cambiado. Durante el viaje de regreso a Valencia, intenté hablar con él sobre lo que había pasado en Bosnia. Fueron 17 niños, Antonio, me dijo finalmente, con los ojos fijos en la carretera. 17 niños inocentes que confiaron en que Dios los protegería. Yo les prometí que sus oraciones serían escuchadas. Les dije que si tenían fe, estarían a salvo. Se detuvo y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cuando cayó la bomba, estaba con ellos en el sótano. Los sostuvo mientras morían, uno por uno. Algunos me preguntaron por qué Dios no los había salvado. No tuve respuesta. Sebastián, esa noche, hice un trato con Dios. Le dije que si me daba el poder de salvar almas inocentes, dedicaría el resto de mi vida a hacerlo. Y durante todos estos años, pensé que había cumplido su parte del trato. Y ahora me pregunto si el poder que he estado usando realmente viene de arriba o de abajo. En las semanas siguientes, Sebastián se obsesionó con esa pregunta. Comenzó a revisar todos nuestros casos anteriores, buscando signos de que había estado siendo manipulado por fuerzas demoníacas. Pasaba noches enteras en la biblioteca del seminario, estudiando textos antiguos sobre engaño espiritual. Antonio me dijo una noche mientras revisábamos expedientes: ¿qué pasa si un demonio se hace pasar por un ángel? ¿Qué pasa si todo este tiempo he estado sirviendo al lado equivocado? Sebastián, eso es ridículo. He visto tu trabajo, he visto a las familias que has salvado. Ningún demonio haría eso. No. Me mostró un pasaje de un grimorio medieval. Aquí dice que algunos demonios juegan juegos largos, que ayudan a cientos de personas para ganar la confianza de un exorcista específico, esperando el momento perfecto para reclamar algo mucho más valioso. ¿Cómo qué? Como el alma del propio exorcista. Intenté convencerlo de que estaba siendo paranoico, de que el demonio de María había simplemente intentado desestabilizarlo psicológicamente. Pero Sebastián no me escuchaba. Cada día se volvía más retraído, más obsesivo. Entonces, llegó el caso que cambió todo. En julio de 2013, recibimos una llamada de emergencia de Zaragoza. Una mujer de 32 años, Laura Vázquez, había sido encontrada en su apartamento hablando en lenguas y levitando 3 metros sobre su cama. Los médicos no podían explicar lo que estaba pasando, y su familia había solicitado específicamente los servicios de Sebastián. Cuando llegamos, la situación era más grave de lo que habíamos anticipado. Laura no solo estaba poseída, estaba siendo literalmente torturada por la entidad que la habitaba. Su cuerpo mostraba marcas de quemaduras que aparecían y desaparecían, y gritaba en agonía constante. «Por favor», nos suplicó su madre, «salven a mi hija, ya no puedo verla sufrir más». Sebastián se acercó a Laura, que estaba flotando en el centro de la habitación, rodeada por una especie de campo de energía oscura que hacía que el aire temblara visiblemente. «¿Quién eres?», preguntó. «Sebastián». Laura giró su cabeza completamente hacia atrás para mirarlo, con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Soy tu jefe, Sebastián, tu verdadero jefe». «¿Mientes?» «¿Miento?». La entidad hizo que Laura riera, pero el sonido era como vidrio rompiéndose. «¿Quieres que te recuerde cómo obtuviste realmente tus poderes?». Sebastián comenzó a recitar oraciones, pero su voz temblaba visiblemente. «Bosnia 1995, continuó el demonio. 17 niños muertos, una oración desesperada, y una voz que te respondió en la oscuridad». «No, recuerdas la voz, ¿verdad? Tan hermosa, tan consoladora. Te dijo que te daría el poder de salvar vidas inocentes. Te dijo que serías el exorcista más grande de España. Y cumplió su promesa». Sebastián se había puesto pálido como la muerte a esa voz. Esa voz era de un ángel. ¿Lo era? Laura flotó más cerca de él, hasta que sus caras estuvieron a centímetros de distancia. ¿O era exactamente lo que necesitabas escuchar en tu momento de desesperación? De repente entendí lo que estaba pasando. El demonio estaba revelando que había estado manipulando a Sebastián durante 18 años, haciéndolo creer que sus poderes venían de Dios, cuando en realidad venían del infierno. «Cada alma que has salvado», susurró la entidad, «cada familia que has librado, han sido regalos para ti. Inversiones en este momento.
¿Qué momento?, preguntó Sebastián con una voz apenas audible. El momento en que finalmente aceptes lo que realmente eres. Mi sirviente más leal. Mi exorcista favorito. Laura extendió una mano hacia Sebastián, y para mi horror, vi que él estaba considerando tomarla. Sebastián. No, le grité. Es una mentira. He visto tu trabajo. He visto el bien que has hecho. Eso no puede venir del mal. No puede. El demonio se rió. Antonio. Querido Antonio, ¿quieres conocer el verdadero secreto? Sebastián nunca ha expulsado un solo demonio en su vida. ¿Qué? Cada exorcismo exitoso ha sido simplemente nosotros retirándonos voluntariamente. Cada liberación ha sido teatro diseñado para construir su reputación, porque necesitábamos que confiaran en él. Necesitábamos que fuera respetado. Necesitábamos que tuviera acceso a los casos más importantes. Mi mente corrió, procesando las implicaciones. Si era cierto, significaba que todos nuestros casos exitosos habían sido una farsa elaborada, que las familias que pensábamos haber salvado podrían aún estar en peligro. Y ahora, continuó la entidad, ha llegado el momento de cobrar nuestra inversión. Sebastián, únete a nosotros voluntariamente y te daremos poder real. Poder sobre la vida y la muerte. Poder para vengarte de un Dios que te falló cuando más lo necesitabas. Sebastián estaba llorando ahora, con su mano extendida hacia Laura, temblando entre la fe y la desesperación. Pero si te niegas, la voz del demonio se volvió amenazante. Si insistes en aferrarte a tu patética fe, entonces todas esas familias que crees haber salvado van a descubrir que sus demonios nunca se fueron realmente. La amenaza era clara: aceptar y obtener poder demoníaco, o rechazar y condenar a docenas de familias inocentes. Sebastián me miró con ojos llenos de desesperación. Antonio, ¿qué hago? En ese momento me di cuenta de que todo dependía de mí. No tenía los poderes de Sebastián, no tenía su experiencia, no tenía su reputación, pero tenía algo que él había perdido en Bosnia: la certeza de que, sin importar cuán oscuras se volvieran las cosas, la luz siempre era más fuerte. Sebastián, le dije con toda la convicción que pude reunir, no importa de dónde vinieron tus poderes originalmente, lo que importa es lo que eliges hacer ahora. Pero las familias entenderán que luchamos por ellas, y si tenemos que volver a salvarlas, lo haremos juntos con fe real esta vez, no con poder prestado. El demonio rugió de frustración. Estúpidos, van a condenar a docenas de inocentes por sus principios. No, dijo Sebastián de repente, bajando su mano. Vamos a salvarlos porque es lo correcto, sin importar el costo. Lo que siguió fue la batalla más intensa de nuestras vidas. Sin los poderes demoníacos que había estado usando inconscientemente, Sebastián tuvo que luchar usando solo su fe genuina. Y para mi asombro, funcionó. Pero el costo fue alto. Cuando finalmente expulsamos al demonio de Laura, Sebastián colapsó. El shock de descubrir la verdad sobre sus habilidades, combinado con el esfuerzo de realizar un exorcismo real por primera vez en su vida, había sido demasiado para él. Lo llevamos al hospital, donde los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa severa. Estuvo en coma durante 3 días. Cuando despertó, había cambiado fundamentalmente. Ya no tenía la confianza sobrenatural que lo había caracterizado. En su lugar, había algo mucho más humano, pero también mucho más frágil. Antonio, me dijo con una voz apenas audible, ¿cómo voy a enfrentar a todas esas familias? ¿Cómo les voy a decir que sus demonios podrían volver? Vamos a visitarlos, le respondí, uno por uno, y si es necesario, los vamos a ayudar otra vez. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Durante los siguientes 6 meses, Sebastián y yo revisitamos cada caso en el que él había participado durante los últimos 15 años. Para nuestra sorpresa y alivio, encontramos que la mayoría de las familias estaban genuinamente bien. Tal vez el demonio había mentido sobre algunos casos, o tal vez el acto de rechazar el poder demoníaco había roto cualquier conexión residual que existiera. Pero no todos estaban bien. 3 familias habían comenzado a experimentar fenómenos paranormales nuevamente en las semanas posteriores al caso de Laura. Sebastián insistió en manejar estos casos personalmente, y aunque tomó mucho más tiempo y esfuerzo que antes,
Logró ayudarlos usando métodos tradicionales de exorcismo. Sin embargo, el costo personal para él fue enorme. Cada caso lo dejaba física y emocionalmente agotado. Su cabello se volvió completamente gris en menos de un año y desarrolló un temblor en las manos que nunca desapareció. Es el precio de hacer las cosas correctamente, me decía cuando le expresaba mi preocupación. Es el precio de usar fe real en lugar de poder prestado. Sebastián continuó trabajando como exorcista durante 2 años más, pero ya no era el mismo hombre. La revelación de que había sido manipulado durante tanto tiempo había roto algo fundamental en él, no su fe en Dios, curiosamente, sino su fe en sí mismo. En noviembre de 2015, después de un caso particularmente difícil en Salamanca, me dijo que había decidido retirarse. No puedo seguir dudando de cada éxito, me explicó mientras empacaba sus libros en cajas. No puedo seguir preguntándome si estoy ayudando realmente o si estoy siendo manipulado otra vez. Es hora de que alguien más tome la responsabilidad. Sebastián, eres el mejor exorcista que conozco. Me corrigió. Era el mejor porque tenía ayuda que no sabía que tenía. Ahora soy solo un sacerdote que a veces puede ayudar a personas con problemas espirituales. Y eso está bien. Se mudó a una pequeña parroquia en Ávila, donde ahora sirve como párroco regular. Ocasionalmente me llama para consultarme sobre casos potenciales, pero nunca los maneja directamente. Hace 3 años, mientras visitaba su parroquia, le pregunté si alguna vez se arrepentía de haber rechazado el poder que el demonio le había ofrecido. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín que había cultivado detrás de la iglesia. ¿Sabes qué es lo extraño, Antonio? Durante todos esos años, cuando pensé que estaba sirviendo a Dios con poderes divinos, nunca sentí verdadera paz. Siempre había una urgencia, una presión, una sensación de que tenía que seguir demostrando mi valor. Se volvió hacia mí con una sonrisa triste, pero genuina. Ahora, cuando ayudo a una familia con métodos completamente humanos, cuando rezo con alguien que está sufriendo, cuando simplemente escucho a una persona que necesita ser escuchada, siento algo que nunca había sentido antes. ¿Qué? Siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer, sin importar si es espectacular o no, sin importar si me convierte en el exorcista más famoso de España o no. Antes de irme esa tarde, me hizo una pregunta que aún me persigue. Antonio, ¿crees que es posible que Dios permita que seamos engañados para enseñarnos algo más importante sobre la fe? No tenía una respuesta entonces, y sigo sin tenerla ahora. Lo que sí sé es que Sebastián Mora fue el exorcista más exitoso que conocí cuando tenía poderes sobrenaturales. Pero se convirtió en el mejor sacerdote que conozco cuando aprendió a confiar solo en su humanidad y su fe. A veces me pregunto si esa no fue la lección que se suponía que debía aprender desde el principio. Las sombras no solo revelan qué tan engañados podemos estar, también revelan quiénes somos realmente cuando se quita todo lo que pensábamos que nos hacía especiales. Y hasta hace 3 meses, creía que entendía cómo funcionaba mi trabajo. Había realizado exorcismos durante 12 años, había visto demonios expulsados, había presenciado liberaciones milagrosas. Pensaba que conocía las reglas, pensaba que sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Me equivocaba. Todo comenzó con una llamada rutinaria en septiembre pasado. Una familia en Burgos reportaba actividad paranormal en su casa, ruidos extraños, objetos que se movían solos, temperaturas frías inexplicables. Los Ortega, Manuel de 42 años, su esposa Elena de 38 y sus 2 hijos, David de 16 y Sofía de 12. Cuando llegué a su casa, una modesta vivienda de 2 plantas en las afueras de la ciudad, inmediatamente noté la opresión espiritual característica de una presencia demoníaca. Era sutil pero inconfundible, como una frecuencia baja que se sentía más que se escuchaba. Manuel me recibió en la puerta, claramente agotado. Tenía ojeras profundas y un temblor nervioso en las manos. Padre Mendoza, gracias por venir a mi familia. Mi familia no puede seguir viviendo así. Me llevó a la sala donde Elena estaba sentada con sus hijos. Sofía, una niña delgada con cabello castaño, se acurrucaba contra su madre con una expresión de terror constante. David,
Un adolescente típico con acné y una camiseta de metal trataba de parecer valiente, pero fallaba miserablemente. «Cuéntenme qué está pasando», les dije, sentándome frente a ellos. Elena habló primero, con una voz temblorosa. Comenzó hace 3 semanas. Al principio pensamos que alguien estaba jugando broma, puertas que se cerraban solas, luces que se encendían en la madrugada. Pero luego empeoró. Interrumpió Manuel. Los ruidos se volvieron más fuertes, como si alguien estuviera arrastrando muebles en el ático, aunque ahí no hay nada. David se inclinó hacia adelante. «Padre, yo he visto cosas, sombras que se mueven cuando no hay nada que las cause. Y ayer vi a una figura parada al pie de mi cama». «¿Cómo era esa figura?», pregunté. Era como un hombre, pero no del todo. Era más alto de lo normal, y sus brazos eran demasiado largos, y donde debería estar su cara. David tragó saliva. No había nada, solo oscuridad. Sofía comenzó a llorar. «Mamá, no quiero hablar de eso. Tengo miedo». Elena la abrazó más fuerte. «Padre, mi hija ha empezado a tener pesadillas terribles. Dice que alguien la visita por las noches y le susurra cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Secretos familiares», murmuró Sofía sin levantar la vista. «Cosas que nadie más sabe». Esto era típico de una infestación demoníaca en la entidad. Se alimentaba del miedo familiar y trataba de crear divisiones usando información privada. Decidí comenzar con una bendición simple de la casa. «Voy a recorrer la casa y realizar algunas oraciones», les expliqué. «Quédense juntos aquí mientras trabajo». Comencé en la planta baja, rociando agua bendita y recitando salmos de protección. La presencia era más fuerte en ciertas áreas en la cocina, donde los Ortega me dijeron que los platos se rompían solos, y el comedor, donde las sillas aparecían apiladas en configuraciones extrañas cada mañana. Pero cuando subí al 2º piso, la opresión se volvió casi asfixiante. El pasillo que conectaba los dormitorios estaba helado, al menos 10 grados más frío que el resto de la casa. Y había un olor a algo podrido, como carne descomponiéndose. Entré primero en el cuarto de David. Era un dormitorio típico de adolescente, pósters y bandos de música, ropa tirada en el suelo, una computadora en un escritorio desordenado. Pero en las paredes, apenas visible, pude ver rasguños en la pintura, marcas que formaban símbolos que reconocí como sigils de invocación. En el cuarto de Sofía, encontré algo mucho peor. Debajo de su cama, oculto entre juguetes y libros, había un pequeño altar improvisado, velas negras, pequeños huesos de animal, y en el centro una fotografía de la familia con los ojos de cada miembro perforados con alfileres. Mi sangre se heló. Esto no era una infestación demoníaca típica, era brujería dirigida. Alguien estaba atacando deliberadamente a los Ortega usando magia negra. Bajé las escaleras rápidamente y reuní a la familia en la sala. «Necesito hacerles algunas preguntas muy importantes», les dije, tratando de mantener mi voz calmada. «¿Han tenido conflictos recientes con algún vecino, algún problema laboral, algún enemigo que pueda querer hacerles daño?» Manuel y Elena intercambiaron miradas. «Bueno», dijo Manuel lentamente, «hubo un problema con mi hermana hace unos meses». «¿Qué tipo de problema?». Elena suspiró. «La hermana de Manuel, Carmen, vivía con nosotros durante un tiempo después de su divorcio, pero tuvimos que pedirle que se fuera porque empezó a comportarse de manera extraña con los niños». «¿Extraña cómo?». «Les enseñaba cosas», murmuró David, «a cosas sobre hierbas y cristales. Decía que podía leer el futuro en las cartas». Sofía levantó la vista por primera vez. «Tía Carmen me enseñó a hacer rituales. Dijo que me protegerían de los monstruos». Un frío terrible se instaló en mi estómago. «Sofía, ¿qué tipo de rituales?». «Pequeños en pequeños altares, con velas y cosas que encontraba afuera». Elena palideció. «Sofía, ¿de eso es lo que has estado haciendo en tu cuarto?». La niña asintió, comenzando a llorar otra vez. «Tía Carmen dijo que si no hacía los rituales cada noche, algo malo le pasaría a la familia. Dijo que había cosas malvadas que querían lastimarnos y que solo yo podía protegerlos. De repente,
Todo cobró sentido. Carmen había estado manipulando a una niña de 12 años para que realizara rituales de magia negra, probablemente como venganza por haber sido expulsada de la casa. Y Sofía, en su inocencia, había estado siguiendo las instrucciones sin entender que estaba invocando exactamente las fuerzas malévolas de las que su tía afirmaba protegerla. «Sofía», le dije suavemente, «¿dónde está tu tía Carmen ahora?» «Se mudó a una casa en el bosque, cerca del río, va a las escuelas a veces y nos saluda desde la cerca». Manuel se puso de pie de un salto. «¿Qué? ¿Carmen ha estado acechando la escuela?» «Solo nos saluda», dijo Sofía defensivamente, «y a veces me da cosas para los rituales». Elena comenzó a hiperventilar. Dios mío, ¿qué le ha hecho esa mujer a mi hija?» Pasé las siguientes 2 horas explicándoles la situación. Carmen había estado usando a Sofía como un conducto inconsciente para canalizar energía maligna hacia la casa. Los rituales que la niña pensaba que eran protectivos eran en realidad invocaciones que debilitaban las defensas espirituales de la familia y atraían entidades demoníacas. «Tenemos que detener esto inmediatamente», les dije. «Primero, vamos a limpiar completamente la casa. Segundo, vamos a destruir todos los materiales de ritual. Y tercero, necesitamos encontrar a Carmen y detenerla antes de que haga más daño». Comenzamos con la habitación de Sofía. Reuní todos los objetos del altar mientras la niña lloraba, insistiendo en que estaba condenando a su familia. «Sofía, escúchame», le dije, arrodillándome para estar a su altura. «Tu tía te mintió. Estos rituales no protegen a tu familia. Los están lastimando». «No es cierto», gritó. «Tía Carmen dijo que solo yo podía mantenerlos a salvo. Dijo que era especial». Era desgarrador ver a una niña tan manipulada, pero sabía que cada minuto que pasaba, las entidades invocadas se volvían más poderosas. Mientras destruía los materiales rituales en el patio trasero, Manuel me llamó desde la casa. «Padre, necesita ver esto». Me llevó al sótano, que no habíamos revisado antes. En una esquina oscura, encontramos algo que me hizo tambalear en un círculo ritual complejo dibujado en el suelo de concreto, con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del círculo, había una muñeca que se parecía inquietantemente a Sofía, atravesada con docenas de alfileres. «¿Cuándo fue la última vez que bajaron aquí?», pregunté. «Hace meses», respondió Manuel. «Usamos este sótano solo para almacenamiento. Pero el círculo era reciente. La sangre no podía tener más de unas pocas semanas». «Manuel, ¿Carmen tenía llaves de esta casa?» «Sí, pero se las pedimos de vuelta cuando se fue». «¿Están seguros de que se las devolvió todas?» Manuel palideció al darse cuenta de la implicación. Carmen había estado entrando en la casa sin permiso, realizando rituales en el sótano mientras la familia dormía, y usando a su propia sobrina como una marioneta inconsciente en un plan de venganza elaborado. Subí corriendo a buscar mi kit de exorcismo, pero cuando regresé al sótano, encontré a Sofía parada en el centro del círculo ritual. «Sofía, sal de ahí inmediatamente», le ordené, pero cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban completamente negros. «No puedes detenerme», dijo con una voz que no era la suya. «La niña es mía ahora. Ha estado alimentándome durante semanas». La entidad había poseído a Sofía usando el vínculo espiritual creado por los rituales. Pero esto no era una posesión típica. El demonio no había invadido a la niña. Ella lo había estado invitando inconscientemente cada noche durante semanas. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que abandones a esta niña», declaré. Pero la entidad se rió. «No puedes expulsarme, sacerdote. Fui invitado, fui alimentado, fui bienvenido con amor y devoción». Era cierto, los rituales de Sofía habían creado un vínculo de consentimiento que hacía casi imposible el exorcismo tradicional. Manuel y Elena habían bajado al escuchar los gritos. Cuando vieron a su hija poseída, Elena se desmayó y Manuel comenzó a rezar frenéticamente. «Por favor», le supliqué a la entidad. «Ella es solo una niña. No sabía lo que estaba haciendo». «¿Una niña?». La cosa dentro de Sofía sonrió con una malicia que ningún niño debería poder expresar. «¿Quieres conocer a tu niña inocente, sacerdote?». De repente, los ojos de Sofía volvieron a la normalidad, pero su sonrisa permaneció igual de malévola. «Hola, padre Mendoza», dijo con su propia voz.
¿Le gusta mi actuación? ¿Sofía? Por supuesto que soy Sofía. ¿Quién más sería? La confusión me golpeó como una ola. Pero tus ojos estaban negros. Estabas poseída. No, no lo estaba. Su sonrisa se volvió aún más amplia. Solo estaba fingiendo. ¿Fingiendo? Tía Carmen me enseñó a hacerlo. Me enseñó sobre los demonios y cómo actúan cuando poseen a las personas. Me enseñó a imitar sus voces y sus movimientos. Y me enseñó que si fingía estar poseída, los adultos harían cualquier cosa que yo quisiera. Mi mente luchó por procesar lo que estaba escuchando. Sofía, ¿me estás diciendo que no hay ningún demonio? Si los hay, dijo casualmente. Los he estado invocando durante semanas, como dijo tía Carmen. Pero no me poseen, trabajo con ellos. ¿Trabajas con ellos? Tía Carmen dice que tengo un don especial, que puedo controlar a los demonios en lugar de que ellos me controlen. Y tiene razón, es divertido. Elena había despertado y estaba escuchando con horror creciente. Sofía, cariño, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que toda tu familia es estúpida, mamá. Tía Carmen me prometió que si hacía los rituales y fingía estar asustada, ustedes me dejarían hacer lo que quisiera, y funcionó. David bajó corriendo las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Por qué está gritando mamá? Sofía se volvió hacia su hermano con esa misma sonrisa terrible. David, ¿quieres conocer un secreto? Todas esas cosas que has estado viendo en tu cuarto, las sombras, la figura sin cara, las invoqué yo. ¿Qué? ¿Y sabes qué más? Van a empeorar mucho, mucho más. En ese momento, las luces del sótano comenzaron a parpadear y la temperatura bajó dramáticamente. Pero ahora sabía que no era una manifestación sobrenatural aleatoria. Era Sofía, controlando conscientemente las entidades que había invocado. Sofía, le dije con toda la autoridad que pude reunir. Esto tiene que parar. ¿No entiendes con qué estás jugando? Claro que lo entiendo, respondió. Estoy jugando con fuerzas que me hacen poderosa, fuerzas que me hacen especial, fuerzas que hacen que los adultos me tomen en serio. ¿Y tus padres? ¿Tu hermano? ¿No te importa lo que les estás haciendo? Por primera vez, su sonrisa vaciló ligeramente en ellos. Ellos van a estar bien. Solo tienen que hacer lo que yo diga. Y si no lo hacen, su sonrisa regresó, más fría que antes. Entonces mis amigos van a ponerse muy enojados. Como para demostrar su punto, todos los objetos en el sótano comenzaron a levitar lentamente. Cajas, herramientas, muebles, viejos, todo flotaba en el aire alrededor de nosotros. Elena gritó y se acurrucó contra Manuel. David se quedó paralizado de terror, y yo me di cuenta de que estaba enfrentando algo para lo que no tenía entrenamiento. No un demonio poseyendo a un niño inocente, sino un niño controlando conscientemente a demonios. Sofía, le dije, tratando de mantener mi voz calmada, ¿qué quieres? Quiero que mis padres dejen de tratarme como una niña pequeña. Quiero poder quedarme despierta hasta tarde. Quiero comer lo que quiera. Quiero que David deje de burlarse de mí. Y quiero que tía Carmen venga a vivir con nosotros otra vez. Y si hacemos todo eso, entonces tal vez deje que mis amigos se vayan. Tal vez. Su sonrisa se volvió casi adulta en su crueldad. Bueno, son muy útiles. Y me gusta la forma en que todos me respetan ahora. En ese momento entendí la verdadera naturaleza del horror que enfrentábamos. No era una niña inocente manipulada por su tía malévola. Era una niña que había descubierto que podía usar fuerzas sobrenaturales para conseguir lo que quería, y que estaba disfrutando del poder. Carmen había corrompido a Sofía, pero Sofía había elegido conscientemente abrazar esa corrupción. Sofía, le dije suavemente, ¿sabes lo que les pasa a las personas que hacen tratos con demonios? Que, eventualmente, los demonios se aburren de obedecer, y cuando eso pasa, toman lo que realmente quieren. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tu alma? Para siempre. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Tía Carmen dijo que eso eran solo cuentos para asustar a los niños. ¿De verdad quieres apostar tu vida eterna en las palabras de una mujer que usa niños para vengarse de su propia familia? Los objetos flotantes comenzaron a temblar ligeramente, como si el control de Sofía estuviera vacilando. Yo
puedo controlarlos. Soy especial. Sofía, ningún humano puede controlar demonios permanentemente. Eventualmente, ellos toman el control, y cuando eso pase, ya no serás Sofía, serás solo un cascarón vacío que ellos pueden usar. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero su voz permanecía desafiante. Mientes, tía Carmen, dijo que... Tu tía Carmen te mintió sobre todo. Te usó como una herramienta para lastimar a tu familia porque estaba enojada con tus padres. No te aman, te está sacrificando. No es cierto. Todos los objetos flotantes cayeron al suelo de una vez, creando un estruendo ensordecedor. Sofía comenzó a llorar como la niña de 12 años que realmente era. Sofía, dije arrodillándome frente a ella, aún puedes detener esto. Puedes romper los vínculos que has creado, pero tienes que elegir hacerlo tú misma. ¿Cómo? Primero, tienes que querer genuinamente que se vayan, no porque tengas miedo, sino porque entiendes que está mal. Y segundo, tienes que perdonarte a ti misma por haber sido manipulada, y tienes que pedirle perdón a tu familia por haberlos lastimado. Sofía miró a sus padres y a su hermano, que la observaban con una mezcla de miedo y amor. Mamá, susurró, lo siento mucho, no sabía que esto estaba mal al principio, y cuando me di cuenta, ya me gustaba demasiado tener poder. Elena se acercó y abrazó a su hija. Cariño, nosotros también lo sentimos. Deberíamos haber prestado más atención a lo que Carmen te estaba enseñando. ¿Me van a seguir queriendo?, preguntó Sofía. ¿Incluso después de lo que hice? Siempre te vamos a querer, le dijo Manuel. Pero ahora necesitas ayuda real, ayuda que nosotros no podemos darte. Durante las siguientes 3 horas, trabajé con Sofía para deshacer conscientemente cada ritual que había realizado. Fue un proceso agotador, que requería que ella reconociera cada entidad que había invocado, y les ordenara específicamente que se fueran. Algunas fueron fácilmente claramente aliviadas de ser liberadas. Otras resistieron, tratando de convencer a Sofía de que las mantuviera. Y unas pocas tuvieron que ser expulsadas por fuerza cuando Sofía no pudo convencerlas de partir voluntariamente. Cuando terminamos, la casa se sentía completamente diferente. El aire era más ligero, más cálido. La opresión había desaparecido completamente. Pero el trabajo real apenas comenzaba. Los padres de Sofía la inscribieron inmediatamente en terapia con un psicólogo especializado en trauma infantil. También se mudaron de casa, tanto para alejarse de los recuerdos como para evitar cualquier conexión residual con los rituales. En cuanto a Carmen, la encontramos una semana después en una cabaña abandonada cerca del río. Había estado viviendo allí durante meses, rodeada de libros de magia negra y altares dedicados a varias entidades demoníacas. Cuando la confronté, no mostró ni el más mínimo remordimiento. Esa familia me echó como si fuera basura, me dijo sin inmutarse. Sofía era mi venganza, y era perfecta porque nadie sospecharía nunca de una niña pequeña. ¿Te das cuenta de que podrías haber destruido su alma para siempre? Carmen se encogió de hombros. Su alma no me importa, solo quería que Manuel y Elena sufrieran como yo sufrí. La entregamos a las autoridades, aunque sabía que el sistema legal no estaba equipado para lidiar con alguien que había usado magia negra para manipular a un menor. Carmen fue finalmente acusada de abuso infantil y perturbación del orden público, pero solo recibió una sentencia de 2 años con libertad condicional. En cuanto a Sofía, la última vez que hablé con su familia, estaba progresando bien en terapia. Ha aprendido a reconocer cuando alguien está tratando de manipularla y ha desarrollado defensas psicológicas saludables contra influencias externas. Pero el caso me cambió fundamentalmente como sacerdote y como exorcista. Me enseñó que el mal no siempre viene de afuera. A veces, viene de las decisiones que hacemos cuando se nos presenta la oportunidad de tener poder sobre otros. Me enseñó que la inocencia no es una protección automática contra la corrupción. Los niños pueden elegir el mal tan conscientemente como los adultos, especialmente cuando ese mal se les presenta como algo que los hace especiales. Y me enseñó que algunas veces, los demonios no necesitan poseer a nadie. A veces, solo necesitan encontrar a alguien dispuesto a trabajar con ellos. La familia Ortega está bien ahora. Han sanado, han perdonado y han seguido adelante con sus vidas. Pero
Yo nunca olvidaré la lección que Sofía me enseñó, aunque el verdadero horror no está en ser víctima de fuerzas malévolas. El verdadero horror está en descubrir que puedes convertirte en una de ellas. Y así terminan estas 3 historias que cambiaron para siempre mi comprensión sobre la naturaleza del bien y del mal. El padre Miguel aprendió que la fe no se trata de tener poder divino, sino de amar incluso cuando no tienes todas las respuestas. El padre Antonio descubrió que a veces servimos al lado equivocado sin saberlo, y que la verdadera fuerza viene de elegir hacer lo correcto después de conocer la verdad. Y yo aprendí que el mal no siempre viene de afuera. A veces viene de las decisiones que hacemos cuando se nos ofrece poder sobre otros. Estas son las verdades que las sombras revelan, aunque no siempre somos las víctimas que creemos ser, que no siempre servimos a quien pensamos que servimos, y que el mayor horror no está en ser poseído por algo malévolo. El mayor horror está en descubrir que llevábamos esa maldad dentro todo el tiempo. Hasta la próxima madrugada, cuando las sombras vuelvan a susurrar sus secretos. Soy Umbra, y la oscuridad siempre tiene más historias que contar.